¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado y por acompañarnos, por poder formar parte, ser parte de este encuentro que hacemos cada 7 días, una vez por semana, para hablar, discutir, coincidir, discrepar, consensuar si es posible, buscar verdades que vayan más allá de nuestras pequeñas verdades sobre lo que nos pasa cotidianamente. Una semana que aparece ya con olor electoral. Si es de aquellos televidentes que regularmente nos ve, recordará que hace poco tiempo con Osvaldo Medina hablábamos que a medida que nos acerquemos a mitad del año cada vez iba a haber más clima electoral. No solo en lo que tiene que ver con el folclore, con la calle, con las propagandas, con los carteles, sino también con la práctica cotidiana de lo que significan 2 elecciones de medio término en un año. Y una semana donde el Frente Progresista Cívico y Social, al menos aquí en la ciudad de Santa Fe, ya mostró su primer grieta, ya que está tan de moda la palabra. En las elecciones municipales, en las listas que se cerraron hace muy pocos días atrás, el radicalismo no va a ir con sus viejos y antiguos socios socialistas. Y además, uno de los principales referentes del radicalismo, como es el ex intendente Mario Barletta, se le comunicó que no va a ser candidato a diputado. Dicen que lo que movió a las autoridades nacionales para decidir el desplazamiento de Barletta y para que finalmente su puesto sea ocupado por otro santafesino, hasta hace muy poco tiempo rector de la Universidad Nacional del Litoral, el doctor Cantar, dicen que fueron 2 o 3 hechos: su enemistad con Reutemann, su amistad con el socialismo y su oposición en algún momento a la candidatura de el nuevamente Midachi, Miguel Torres del CEL, como candidato a gobernador. Bueno, en una semana que se habló de todo, donde inclusive algunos referentes del Frente Progresista Cívico y Social salieron a plantear su disconformidad con esta pequeña primera ruptura, al menos a nivel municipal, con el Frente Progresista Cívico y Social. En el otro lado, en la otra vereda, las cosas tampoco están tranquilas. Se quiere llegar a una unidad con el peronismo, pero parece muy difícil. Semana electoral, si las hay esta, y que seguramente serán el inicio de un ovillo electoral que continuará por mucho tiempo. Hoy tendremos 3 temas, como siempre en nuestro programa. Hay coterráneos, hermanos nuestros, que ya la están pasando mal. Algunos lugares como la costa santafesina, la Vuelta del Paraguayo, están sufriendo inundaciones. Vamos a hablar de este tema. Hoy es el Día del Periodista, en nuestra primera emisión. Si usted está viendo la primera, no las repeticiones, le estamos haciendo nuestro programa cuando ya está terminando, culminando el Día del Periodista. ¿Qué periodismo tenemos? ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el futuro? Vamos a hablar con pichones de periodistas, con los estudiantes de periodismo, para que nos digan cómo ven la cosa en el presente y cómo la ven en el futuro. Y los comerciantes santafesinos que dicen que si bien hubo un pequeño repunte en este último mes, las ventas cayeron estrepitosamente. 3 temas que tienen que ver con nuestra realidad en este nuevo programa de Sin Ánimo de Polemizar. Primer bloque entonces de este Sin Ánimo de Polemizar, con varias promesas y algunas de las entrevistas que habíamos planteado en nuestro sumario, en nuestra apertura. El río Paraná está dando algunas señales. Dicen que la crecida por ahora no toca niveles de altura que podamos estar en riesgo, pero hay algunos lugares que a lo mejor, vamos a preguntarlo a nuestro entrevistado, no tendrían que estar viviendo gente allí porque forma parte de los reservorios o no, pero hay algunos lugares, Rincón, la costa, la Vuelta del Paraguayo, donde hay gente que la está pasando mal ya. Por eso vamos a hablar con Mauro Kosachov, que es director de gestión de riesgo en la Municipalidad
de Santa Fe para empezar a hablar de cómo está el panorama en estas zonas. Mauro, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Está preocupante la cosa o no? El Instituto Nacional del Agua desestima una crecida importante del Paraná. Primero debería contar un poquito de historia reciente de cómo empezó la crecida esta. ¿Sí? A fines de abril, aproximadamente el 24 de abril, hubo un desmoronamiento del embalse de Yacyretá y empezó a agregar un caudal mayor del normal. Esto fue durante varios días. Solucionado esto, empezaron las tormentas que continúan hasta el día de hoy, que va a estar por toda esta semana como mínimo, en la zona de la cuenca media del Paraná. Esto es Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Recordemos que hace más de 10 días, solucionado esto del embalse, hace más de 10 días llovieron 240 milímetros aproximadamente en esa zona. Entonces el caudal nunca bajó, para nuestra zona siempre fue en alza, si bien hubo periodos donde se mantenía el río constante 1 o 2 días, siempre fue creciendo 2 centímetros, 3 centímetros. Y el Instituto Nacional del Agua, como te comentaba, desestima una crecida significante del Paraná. El último informe que salió ayer de este instituto pronostica que para el día 20 de abril estaría llegando para nuestra zona, ¿sí?, a una altura de 5,01 metros. ¿Cuánto estamos? En 4,88. Estamos en 4,88. Casi 4,90. Así es. Nosotros el nivel de alerta para Santa Fe es de 5,30 metros y el nivel de evacuación 5,70 metros. De todos modos, nosotros en la ciudad, ¿sí?, para el intendente la gestión de riesgos es una política de Estado, y esto empezó con un cambio de paradigma en la gestión del ex intendente Barletta, y la continuó José Correa en su primera y en esta su gestión. Así que para nosotros es de real significancia, y venimos monitoreando no solamente en esta crisis o cada vez que se produce un evento, sino constantemente, sin solución de continuidad, los eventos climatológicos y los movimientos de ambos ríos, el Salado también. Ahora, la pregunta es antipática pero necesaria. Digo, siglo XXI, tenemos que seguir pensando y acostumbrándonos a que si llueve mucho en el norte, si el cambio climático, siempre vamos a tener que estar conviviendo con sectores que se inundan. ¿No hay algo que se pueda hacer para que esto no suceda más? Nosotros decimos que hay riesgo cuando hay factores que son antrópicos también, porque si se inundaría el Nilo hace 2000 años no pasaba nada, pero si uno le pone a ese terreno le pone cosechas, construcciones, existe el riesgo porque hay una actividad humana en esa situación. Nosotros vivimos en el valle de inundación de ambos ríos, donde convergen ambos ríos, y somos conscientes de que hay zonas que son inundables. ¿Sí? Hay una cota permitida de construcción, hay sectores que son vulnerables, hay una defensa y hay mucha gente que vive fuera de los anillos de defensa. Así todo, nosotros estamos desde el municipio y con un plan provincial y con ayuda de fondos importantes de Nación, están construyendo viviendas, están reubicándose familias, pero hay muchas familias que quieren seguir viviendo en esa zona porque viven de la pesca, porque lo toman como propio al sector. ¿Qué se hace con esas familias? Y con esas familias... Estado, digo, tengo una política de Estado, ¿qué se hace con esas? Y nosotros con esas familias, el Estado local, el Estado municipal habla con esas familias y bueno, muchas familias no se quieren reubicar, saben que están viviendo en esas condiciones, es muy difícil poder llegar del Estado y poder solventar, porque se sabe que con cualquier crecida importante esas familias terminan reubicándose momentáneamente en módulos, reubicándose momentáneamente en refugios que ya hemos empezado a habilitar, por ejemplo en el Pozo, para la zona de Vuelta al Paraguayo, que estaría complicándose para por lo menos 4 o 5 familias en estos momentos. Te traigo otra vez a la coyuntura, a la realidad. En Rincón ya hay algunas familias que están teniendo algunos problemas. Más allá de que pueda escapar a la jurisdicción de ustedes, independientemente de eso, seguramente tienen monitoreado también qué está pasando, y hay algunas casas y algunas familias que le están pasando mal, ¿no? Así, sí, tengo conocimiento que sí. Nosotros nos hemos puesto a disposición para la ayuda que solicite la localidad de Rincón. Y allí, ¿cuál es la situación actualmente? Digo, ¿hay casas, hay evacuados? ¿Están llevando bolsas de arenas? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo conocimiento que hay evacuados, no sé bien el número hoy en día,
Y sí, creo que están realizando en esa localidad las mismas acciones que empezamos a realizar nosotros ya hace 2 semanas aproximadamente con solicitudes de los vecinos, por ejemplo, de Vuelta al Paraguayo, con traslados de baños químicos que ellos necesitaban, bolsas con arena y bueno, y nosotros no tenemos evacuados al día de la fecha, así que estos reportes son continuos, son de la Secretaría, de la parte operativa de la Secretaría de Recursos Hídricos y del COBEM, que es un organismo que me depende dentro de la municipalidad. ¿Y cuál es la situación en la Vuelta del Paraguayo? En la Vuelta del Paraguayo estaría comprometido 4 o 5 familias, que nosotros las tenemos identificadas, que son las primeras que empezamos a asistir hace días, como te comentaba, con bolsas con arena, con el traslado de baños químicos, que todavía no han solicitado ser trasladadas a este refugio conocido como MTL en el barrio El Pozo. Pero igual nosotros estamos monitoreando constantemente, estamos yendo 4 o 5 veces por día, y otra intervención que hemos hecho en esas zonas para que no se corte el camino hacia la boca, hemos alteado ese camino, ¿sí? Porque es fundamental la comunicación para que la gente pueda ir y venir de sus hogares, continuar con su actividad laboral, los chicos a la escuela. O sea que es una actividad que en realidad varias áreas del municipio viene trabajando. Si llegamos a ese nivel del río Paraná que planteaba el Instituto Nacional del Agua, ¿cuántas otras familias podrían estar en problemas en la Vuelta del Paraguayo? Y mira, yo tengo datos de, por ejemplo, 2014, con una altura de 4,83 metros ya había 6 familias evacuadas. Estamos en 4,88 y no hay ninguna. Así que ese número... No hay y porque hay familias que luego de la inundación 2015-2016, que tuvimos 8 meses de familias evacuadas, hay familias que se han mudado, hay familias que han sido reubicadas, hay familias que han tomado conciencia del lugar donde están viviendo y han ido corriéndose, han ido buscando lugares donde el agua no llegue, lugares menos vulnerables. Y bueno, supongamos que ahora estamos en esta realidad, pero vamos a llegar a 5 metros. El Instituto Nacional del Agua estima 5,01 metros. 5,01 para el 20 de abril. Pasando los 5 metros, ¿algunas familias de la Vuelta del Paraguayo pueden tener problemas? Algunas familias más sí, que no te puedo dar un número exacto, pero algunas familias más sí. Lo que sí está llegando el agua a los patios de las casas, todavía no tengo conocimiento que haya entrado el agua a una vivienda en sí. Viene de abajo más que del río, ¿no? Viene de abajo, exacto, de las napas. Sí, viene de ambos lugares, porque siempre la napa tarda un poco más, pero busca la altura del río, así que todavía, por eso el pedido de los baños químicos. Pero sí, estaría entrando agua de río en algunos patios de las casas. Y algunas zonas anegadas también. El COBEM ya está trabajando en la Vuelta del Paraguayo. El COBEM viene trabajando, sí, viene trabajando hace más de 2 semanas con personal operativo de la Secretaría de Recursos Hídricos, y viene, bueno, monitoreando en territorio, porque nosotros lo que monitoreamos es desde otra información, como por ejemplo que nos da Prefectura, que nos da el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, la Facultad de Ciencias Hídricas. Ellos hacen monitoreo en territorio o a los lugares que nosotros los mandamos. Algunas poblaciones de Entre Ríos la están pasando mal por el río Uruguay y fundamentalmente por la represa. Hablamos del río Paraná. Si venimos para el lado de Santo Tomé, ¿cuál sería el pronóstico para lo que tiene que ver con las poblaciones que conviven con el río Salado? Y justamente hace el efecto embalse, o sea que al aumentar el Paraná, por ejemplo, a la altura de Recreo, el limígrafo empezó a bajar, pero empezó a aumentar justamente en esta zona. No recuerdo en estos momentos en cuánto debe estar, 4,80 y pico también debe estar. Y ahí ha empezado a aumentar hace un par de días en Recreo y hoy bajó 1 centímetro justamente en ese limígrafo. Pero bueno, se podría estar empezando a complicar, quizás llegado a los 5 metros y pico en Santa Fe, el río a esta altura, y hay que ver en Varadero Sarzotti cómo se comporta y demás. Yo también tengo conocimiento que algunas familias se han corrido. Luego de la última inundación la gente ha tomado mucha conciencia, los santafesinos llueven un par de milímetros, el río empieza a crecer y nos empezamos a preocupar porque la verdad que tenemos experiencia y gente que es inevitable que eso suceda. Exactamente, y gente que la ha pasado muy mal y ya no quiere volver a que eso suceda. Así todo, bueno, la municipalidad viene desarrollando obras hídricas de desagüe y demás, y bueno, falta todavía obras que están en construcción en este momento y bueno, esperemos que se finalicen pronto. Para el televidente que nos está viendo, ¿hay una línea de comunicación telefónica
una manera de comunicarse en caso que necesite asistencia del Estado, ¿no? Exactamente, está el sistema de atención ciudadana a las 24 horas, Uh-huh. ¿sí? Pueden consultar la página por internet también en el Facebook de la municipalidad. Y bueno, la atención va a ser prioritaria justamente para estas familias. Lo que estamos desalentando es que armen viviendas justamente a la vera de la ruta 168, como ha pasado alguna vez, por la peligrosidad que esto tiene también, porque hay muchos chicos, está la ruta, justamente mañana se inaugura Tecnópolis en la estación Belgrano, el tránsito el fin de semana va a ser bastante intenso, bastante importante, entonces estamos desalentando eso, entonces pedimos que por favor, ante la información de que se estén construyendo algunas viviendas en este sector, viviendas que van a ser temporarias, Uh-huh. de justamente esta gente que está bastante afectada, pedimos que se nos informe para nosotros poder trasladarla a este refugio, que vuelvo a repetir, MTL, que está en el barrio El Pozo. Asimismo, otra necesidad que pueda estar surgiendo a partir de la gente, como ser baños químicos, traslados, o abrigo, porque tienen a lo mejor ya sus abrigos mojados, porque el agua en realidad no es el caso de hoy, pero dentro de un par de días va a seguir aumentando. Bueno, también no dejen de llamar a los teléfonos de la municipalidad. 0800 777 5000, ¿puede ser? Es la línea de atención ciudadana. Así es. Digo, para que aquel que la necesite pueda comunicarse, atiende las 24 horas, 0800 777 5000. Mauro, gracias por venir. No, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, empezamos con la realidad. Le decíamos en la apertura, la idea de encontrarnos una vez por semana en Sin Ánimos de Polemizar es hablar de los temas que nos suceden, que nos pasan a diferentes coterráneos nuestros. Cuando volvamos de este pequeño corte comercial, vamos a seguir hablando de cosas que nos suceden a nosotros, a los santafesinos.